Dios le bendiga. Le bendiga más. Quiero en primer lugar dar las gracias por la oportunidad. Siempre va a ser un privilegio traer la palabra del Señor. Y mientras estaba ahí en el devocional, escuchando las alabanzas, sentí en mi corazón decir esto. Es importante, iglesia, que ustedes sepan que somos una iglesia muy amada. Siempre va a ser una honra pararnos aquí a traer la palabra del Señor, no solamente porque por su bondad y por su misericordia nos permite traer la palabra. Es que ustedes son una iglesia muy amada. Y es importante que sepan, Gloria, Ani, Marta, ninguno de tus esfuerzos han pasado desapercibidos. Y les digo esto porque hoy, en el marco de la invitación que nos hace la Iglesia Metodista de Puerto Rico a celebrar la Semana de la Espiritualidad, que déjenme decirle, no solamente esta semana la conferencia se ha desbordado en mensajes sobre la espiritualidad, sino que ayer tuvimos una fiesta de pueblo. Aquellos que se dieron cita allí en las áreas cercanas a la plaza, no solamente estuvo divino el compartir. Aquí vimos gente que hace muchos años no veíamos, quizás los que estudiamos en el seminario, a quienes tienen ministerio o colaboran en el ministerio, vieron allí personas con las que han colaborado, quizás a nivel conferencial. Hay personas que tuvieron la oportunidad de conocer a otras personas, pero allí tuvimos la oportunidad de celebrar que por 125 años el Señor nos ha permitido ser los brazos y los pies de Jesús en la tierra. Amén. Y es en el marco de esta celebración que nuestra amada iglesia, Berecer, separa un espacio para reconocer a aquellos y aquellas estudiantes metodistas que han emprendido estudios, no solamente teológicos, sino también a niveles graduados. Y, ¿cómo es en español? ¿Cómo se dice? Subgraduados, gracias. La Iglesia Metodista anualmente reafirma su compromiso de apoyar a estos estudiantes otorgándole becas. Y es importante que sepamos que la ofrenda que se recoge en el día de hoy, que es la ofrenda del Día del Estudiante, se utiliza en su totalidad para este fondo de becas. Cuando estudiaba en el seminario, una vez una compañera hablando dijo y dio gracias porque gracias a estas becas ella tuvo la posibilidad no solamente de estudiar su bachillerato, sino de comenzar estudios graduados en teología. Y es importante, amada iglesia, que sepamos que no hay esfuerzo. Y quizás escribí la predicación desde otro ángulo, pero el Espíritu me lleva desde esta perspectiva, que no hay esfuerzo que pase desapercibido delante de los ojos del Señor. Y es que estos estudiantes, hoy honramos su esfuerzo y su dedicación, pero no solo eso, los celebramos, porque igual que narra el Evangelio para hoy, estos hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, niños y niñas han deseado ser hallados en el templo, sentados y sentadas, algunos de ellos en medio de profesores, quizás hasta en el seminario, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y es que aquí, cuando uno se adentra al estudio de la palabra, esto se extiende no solamente a quienes estudian en el seminario, se extiende a todo aquel que toma una Biblia y que empieza un viaje de estudiar las Escrituras. Y es que al adentrarse en este espacio tenemos un mutuo encuentro con la palabra. Y eso es de lo que vamos a hablar. El mutuo encuentro. Cuando nosotros nos sentamos con la palabra y empezamos a leerla, amados y amadas, no hay forma que en algún momento la palabra no nos empiece a leer a nosotros. Que muchas veces elevamos una oración porque estamos pasando por una situación difícil y le decimos, Señor, háblame. Y cuando abrimos esa palabra, quizás en ese texto que teníamos pendiente de leer, o hay personas que usan, pues, no sé, abrir y ahí donde salió.
Y ahí el Espíritu trae una palabra que nos hace centrarnos, como decía esa palabra en el devocional. Y es importante que sepamos que es un mutuo encuentro en el que estudiosos como Leonardo Boff mencionan que Dios se revela como la suprema realidad de la vida, resurge como vida de la vida y como fuerza para el camino. Ahora, quien decide encontrarse con la palabra, lo hace siempre con el anhelo de acercarse y ser transformado. Porque la misma palabra dice de sí misma que es viva y es eficaz. Amén. Y aquellos que la tradición metodista o que somos metodistas, anhelamos también que como Juan Wesley tuvo esa experiencia de corazón ardiente, su más grande deseo es que haya una experiencia más profunda, que el Señor opere un cambio en el corazón, que podamos tener o recibir la seguridad de que conforme a la multitud de las piedades de Dios, nuestras rebeliones son borradas, de que adquirimos esa seguridad de que confiamos, como decía Wesley, en Cristo y solamente en Cristo para nuestra salvación. En fin, que arda en nuestros corazones el llamado de predicar el Evangelio a todo aquel quien quiera escuchar. Ahora bien, hay una realidad, y es que el conocimiento que resulta de este mutuo encuentro siempre se da en un alto grado de sufrimiento. Y aquí era que el Espíritu tocaba mi corazón, porque que muchas veces hemos sido fieles, como dice la palabra, de fieles en lo poco, y sin embargo todavía sentimos que no validan los esfuerzos. Y es que es importante que sepamos que cuando nos acercamos a la palabra es viva y eficaz, pero es más cortante que una espada de dos filos. Y mira lo que dice: penetra el alma y el espíritu y discierne los pensamientos. Hay veces que sentimos que cuando nos tenemos ese mutuo encuentro con la palabra, que nos reclama que cuando respondemos al llamado en una obediencia total, sigamos a Cristo sin excusas. Y mientras oraba, el Señor traía a mi mente la palabra sacrificio. Sacrificio no es otra cosa que entrega. Es dar algo preciado. No es de lo que nos sobra, no es de lo que tenemos allí guardado, es de lo único que yo tengo. Y el Espíritu traía a mi mente esta reflexión que leí hace mucho tiempo, pero me invitaba a recordarle a esta iglesia: eres muy amada y ninguno de tus sacrificios han pasado desapercibidos delante del Señor. Y esta reflexión se titula La filosofía del peón. En el juego del ajedrez, el peón es la figura más modesta. Sin embargo, en su pequeñez habita una grandeza silenciosa. No posee la agilidad del caballo, ni puede mover distancias como lo hace el alfil. No reina ni domina. El peón avanza lentamente, siempre adelante, como quien sigue el deber por encima del deseo. No retrocede jamás porque no hay virtud en la nostalgia. El peón no se revela contra su lugar en el tablero, siendo la figura que quizás menos importa, acepta su condición con dignidad. Y es precisamente esta aceptación, esa entrega a la función que le fue asignada, lo que le hace invencible de espíritu. Cada paso que da es un acto de coraje, no porque desafía al enemigo. Quizás el peón no tiene esa capacidad, pero se mueve adelante porque desafía su propio temor al sacrificio. En esos movimientos insignificantes quizás puede ser tomado o puede que caiga,
Y aún así el peón no se detiene. ¿Usted sabe por qué? Porque si llega al final, se transforma. El peón es la única pieza que tiene la capacidad de que cuando llega al final se transforme en cualquier otra. Ahora bien, el peón, si llega al final, se transforma, pero no por ambición, escúcheme bien, no por ambición, sino por mérito. Porque el alma que ha caminado rectamente por el campo de batalla, sin traicionar la esencia, el encuentro de el mundo, acercarnos a Dios en el seguimiento de Jesús, amándonos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Hoy el libro de Deuteronomio, del que hace referencia a la liturgia, es importante. Voy a estar hablando de este libro porque con su nombre hace referencia a la entrega de la segunda ley. Aquellos que hayan leído el libro se van a dar cuenta que este libro registra las últimas palabras de Moisés, pero las registra a una nueva generación. Estas personas no habían estado presentes cuando la ley se le dio en el monte Sinaí, pero sin embargo eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Fue redactado en forma de discurso, 8 particularmente, en los que Moisés les recuerda a esta generación emergente la importancia de guardar con sus vidas los mandamientos. Y él les recalca diciendo de que su cumplimiento es lo que va a traer prosperidad y bendición. Ahora, para Moisés es imprescindible que esta generación joven comprendiera que en una tierra rodeada de enemigos, la prosperidad no era consecuencia de sus méritos, era la consecuencia de la bendición de Dios y por consiguiente estaba condicionado a la obediencia. El pueblo de Israel fue elegido por Dios, fue muy amado por Dios, al punto que en el libro de los del Éxodo, cuando Moisés se para frente al faraón, la palabra que le dice, así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito, yo te digo, déjalo salir para que me rindan culto. Sin embargo, amada iglesia, también dice esto el profeta Jeremías más tarde, y es lo que el Señor hoy dice de nosotros. El profeta Jeremías un día dijo, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, ni la llama va a arder en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, porque yo Jehová, te dice el Señor Ebenezer, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto yo he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Es en este libro y en este momento dado de la historia que Moisés se encuentra con esta generación joven a punto de asumir el reto más grande de la historia: conquistar una nación más fuerte, con muchos más recursos, con una sola cosa a su favor. Esta nación tenía promesa. Y cuando Moisés le habla, le dice, escucha Israel. Esta versión dice, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es único, uno. Y le da el primero y el más importante de los mandamientos. Y tú amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es justo
prometida, Dios les recuerda y les entrega las condiciones de esta alianza, que es el decálogo, que son los 10 mandamientos. Y creo que lo he contado en experiencias anteriores o en predicaciones anteriores, cuando daba clases de educación cristiana. Recuerdo que enseñando el decálogo, los estudiantes comenzaron a leerlo y tuve uno que se me montó en tribuna. Estaba molesto. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? Si estamos leyendo, no hemos ni arrancado. Y el muchachito me dice, no, no, no y no. Todo es no. Esa fue la primera vez en mi vida que yo pensé en el que los mandamientos siempre arrancan con un no. Yo recuerdo que en ese momento yo empecé a orar y decía, Señor, ayúdame. Yo necesito de tu ayuda, que te digo, porque tiene toda la razón de este mundo. Y recuerdo que el Espíritu me llevó a decirle, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los 10 mandamientos lo que quieren es acercarnos al Señor. Porque si tú codicias lo del prójimo, ¿sabes qué va a pasar? Vas a pecar contra el Señor y te vas a alejar de Él. Y así sucesivamente. Le seguí explicando los mandamientos, pero ese día esa explicación me funcionó más a mí que a Él, porque comprendí que el amor de Dios es tan grande que amarlo con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, quizás a mí me iba a resultar lágrimas, me iba a restar oportunidades, me iba quizás hasta a quitar muchas cosas, pero me iba a asegurar algo mucho más importante, y es la salvación. Y es aquí cuando Moisés le entrega estos 10 mandamientos, que le deja saber que esto es un pacto entre dos partes, que establecía derechos y establecía obligaciones recíprocas, a diferencia de las naciones alrededor, que simplemente estos dioses los utilizaban. Este Dios estableció un pacto en el que Él en primer lugar se comprometía a amarles, que se comprometía a ser su Dios, a llevarlos hacia esa tierra prometida, y le pedía el cumplimiento de los 10 mandamientos. En esencia, Él les mostraba su amor, esperando que ellos también anhelaran el encuentro con Dios. Y es que esta primera ordenanza o este primer mandamiento lo que pide es un amor sincero. La primera y más importante de las cláusulas de este pacto, lo que le pedía al pueblo era amar a Dios con un amor sincero, con todo su ser. Esto es un amor superlativo, por encima de todo. Es un amor inteligente, consciente de lo que nos va a costar, pero sobre todo un amor recíproco, porque el amor de Dios ha sido derramado, dice Romanos, en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el Espíritu me llevaba a traer quizás un mensaje sencillo, pero el Espíritu me recordaba y me decía, la iglesia necesita escuchar que son muy amados, que hemos pasado por procesos difíciles, pero el Señor siempre ha estado en esos procesos, que hemos perdido quizás seres queridos, que hemos perdido quizás cosas materiales, y nos preguntamos ¿dónde está el Señor? Que el Espíritu me mostraba ahí en el devocional y me decía, no hay ningún problema con que me pregunte ¿dónde tú estás? No estamos traicionando el amor de Dios por pedirle que nos dé una señal visible de dónde está. Y tenía que decirles que son muy amados, porque a veces nos envolvemos en el ministerio y damos, y damos, y damos, y llega un momento que queremos decir, se acabó, que siga otro. Y la tendencia es que el resto te va a decir, no te quites, no te quites, Dios te llamó.
eso no es del Señor. El Señor también quiere que tú descanses. El Señor también quiere que otro asuma las riendas. El Señor también quiere que capacitemos a otros. El Señor también quiere que sanemos. Y el Espíritu me mostraba y me decía, ¿sabes qué? No hay problema con que me pregunten. No hay problema con que me cuestionen. Yo soy el Dios de las respuestas. Yo soy el Dios de la eterna paciencia. Dice la palabra que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Y dice que la obra que Él comenzó, ¿que la va a qué? A terminar. Pero los tiempos el Señor los determina. Y en este amor recíproco, el siguiente verso, aquí hay una palabra bien importante. Hay unas versiones que dice escríbelo, pero esta versión utiliza la palabra graba. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Y buscando información, amados, amadas, el arte del grabado consta de hacer incisiones en el material, que by the way son diversos los materiales. Puede ser madera, puede ser piedra, pueden ser tejidos, pero son incisiones que imprimen una imagen o un símbolo. Particularmente cuando aquí dice graba en tu corazón, el corazón es el alma. Ahí no hay otra cosa que el grabado a fuego, que lo vamos a hablar más adelante. Pero particularmente a esta nación, lo que era más cercano a ellos era el cincel. El cincel es una herramienta que se utiliza para dar golpes en frío. Y estos golpes en frío lo que hacen es extraer viruta del material. Mi esposo trabaja en técnico de ingeniería mecánica y él siempre me hablaba de viruta. Y pues, viruta. Y no es hasta hoy que cuando me siento a escribir la predicación que entiendo que la viruta es el residuo que no sirve. Que cuando le extraemos la viruta lo hacemos para perfeccionarnos. Ahora, la forma de poder extraerlo es con una mano, apoyar el filo en el área y con la otra darle golpes secos para poder extraer con esa fuerza del golpe a precisión lo que no sirve. Que muchas veces, y hablamos del barro y hablamos del alfarero, pero hablamos muy poco del cincel. Hablamos muy poco cuando la vida nos está dando golpes y no nos quitan el guante de encima, y es uno detrás del otro. Y lamentablemente la iglesia nos invita a continuar, que no está mal, pero hay que crear espacios para sanar. Hay que crear espacios que cuando el cincel nos esté dando, podamos decir, de aquí va a salir una obra maestra. Y es en este momento cuando él le habla de esto y le dice graba. Yo imagino que en la mente de estas personas lo que vienen son estas imágenes. Y si miramos los términos de la alianza, nos vamos a dar cuenta que Dios lo que les está diciendo es que aceptar la alianza, aceptar el llamado, aceptar el ministerio, aceptar colaborar no es suficiente. El pueblo debía llevar las ordenanzas de Dios como una marca indeleble en el corazón. Debían tenerle presentes en el pensamiento. Y aquí es importante, inmediatamente que dice grábalo en tu corazón, que es el mutuo encuentro con la palabra. Mire, yo le agradezco con el alma a mis padres. Antes de yo saber leer, yo me sabía toda la historia bíblica. Todo el mundo aprendió a leer con Blancanieves,
historias bíblicas era lo que había. Con 3 años, a mí mi mamá me paraba en el culto de los niños a decir las historias bíblicas. Así que desde los 3 años estamos predicando. ¿Y por qué yo le agradezco? Y con esto entiendo un llamado a tarea educadora de la fe, tarea educadora y formadora de la fe y a sociedad de la niñez. No te canses, no te canses. Pasa desapercibida. Esos niños crecen y más tarde son los que le dan continuidad a la obra. Grábala en tu corazón, repíteselo. Cuando hablamos de repetirlos, amado, esto tiene una función bien importante. Los que son psicólogos dicen que en 21 días uno puede crear un hábito. Y una de las cosas que utilizan, o de las técnicas para subir la autoestima, te dicen, párate frente al espejo. Y te vas a decir, tú eres hermoso. ¿Aquí alguien lo ha intentado? Muy bien. Perfecto. Las primeras veces que lo decimos, uno empieza mirándose, soy hermosa, pero estoy viendo que aquí tengo esto, que el pelo no me quedó como yo quería, que quiero quizá engordar, en mi caso es engordar. Que quiero engordar, que quiero hacer esto. Y después cuando usted lo sigue repitiendo, ¿qué pasa? Usted empieza a encontrar cosas lindas. Ahí usted empieza a mirarse y dice, no, es que yo tengo pelo lindo. Yo tengo unos ojazos. Y según van pasando los días, entonces usted se vuelve un problema. Porque usted entendió algo muy importante. Y vamos a ir con nosotros, como el Señor nos ama. La voz, pero el Espíritu me inquieta a decirlo, que muchos años hemos servido. Y a veces pensamos que la gloria de Dios, que no me digan lo bien que lo hago. Pero mira, la palabra habla de que es importante reconocer al obrero. Es importante que sepamos que ninguno de nuestros esfuerzos, cuántas personas han entrado por esas puertas y se han quedado simplemente porque el mujer le dio un abrazo como nadie se lo había dado. ¿Cuántas personas han ido quizás a un retiro pensando en Emaús y allí se han dado cuenta que qué importante es la gracia de Dios para nuestras vidas? Amén. Que en ese cuarto día, cuando uno va, se encuentra con una comunidad. Aquellas personas que son las que ambientan el altar, ese culto de Emaús, cuando ponen esas ruedas, miren qué importante. Probablemente en esa rueda ya hay personas que ni están y siguen estando en la rueda. Y es importante que sepamos que el repetirle a nuestros hijos no solamente es no hagas, no hagas, no hagas. Repítele lo que el Señor hizo con tu vida. Siempre mi mamá nos decía, y esto es algo que para mí ha sido bien especial, siempre que pasaba algo, mi mamá nos decía, viste que bueno Dios. Y uno como niño aprende eso. Y recuerdo que una vez pasó algo ya adulta y se lo estoy contando a un tío y le digo, mira, Dios es bueno, pasó esto, y él me dice, sobrina, perdóname, pero eso es el fruto de tu esfuerzo. Tú fuiste la que estudiaste, tú fuiste la que hiciste la entrevista y por ahí siguió. Y en ese momento
fracciones de segundo, yo empecé a pensar y dije, ¿sabes qué? Sin la gracia de Dios, nada somos. Por tanto, amada iglesia, perdonen que llore, cuenta lo que Dios hizo. Que no hay esfuerzo que el Señor no haya visto. Aunque los ministerios cesen, aunque no le den continuidad a lo que comenzaste, el Señor no deja de valorar lo que tú hiciste. Y dentro de todo esto, cuando le dice repíteselos, le dice habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amados, el arte del grabado, en estas incisiones hay otro tipo de grabado que es importante, y es el grabado a fuego. El grabado a fuego no es otra cosa que coger una marca de hierro. Aquellos que hayan estudiado la historia de la colonización saben que a los esclavos los marcaban porque en la era colonial se calentaba al rojo vivo un metal, usualmente, muchas gracias, usualmente un hierro, otros plata, y se le oprimía sobre el animal o sobre el pecho de la persona un modo de identificación, un símbolo. Ahora, es importante notar que la marca que identificaba o que se hizo, identificaba tanto al esclavo como el dueño. Cuando el Señor nos invita a grabar las ordenanzas con una marca en nuestro cuerpo, hace referencia a que la llevemos en nuestro modo de vida, porque solamente en la fidelidad de las acciones nos vamos a identificar como pueblo del Altísimo. La carta en segunda de Timoteo nos invita a que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y hoy el Espíritu me invitaba a decirle, el Señor se complace en todo lo que ustedes hacen. Cada esfuerzo, y lo he dicho muchas veces para que se acuerden, cada esfuerzo. Hoy día vivimos en una cultura o en una sociedad donde lo que quieren es tener mega iglesias, donde todo tiene que ser espectacular, donde si el culto no se transmite por las redes, aparentemente para ellos no se dio, no existe, donde todo lo tienes que documentar, donde se le da mucha importancia a la generación joven, donde se le da mucha importancia a todo aquello que pasa. Estamos hablando de una iglesia que se ha aclimatado, si podemos usar esa palabra, a la cultura a tal punto que desecha lo que el adulto mayor puede traer al plato. Qué grandeza tener un abuelo o una abuela que te diga las cosas con paciencia, con la paciencia que quizás los papás no tenemos. Y es importante, iglesia, quiero cerrar con esto, una reflexión sencilla. En la última cena de Pascua, Jesús estableció una nueva alianza, un nuevo pacto en su sangre que nos trajo redención. Y habiendo oído el evangelio de salvación, nosotros creímos en él y fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Ahora, representarnos a Dios aprobado no es otra cosa que también tu validar tus esfuerzos. ¿Y por qué se lo digo? Porque muchas veces decimos que no a aportar y a colaborar, porque pienso que lo que yo doy no es suficiente. Y hoy cierro con esto y quisiera hacer una oración. Amada iglesia,
Eres demasiado amada. La historia que tiene esta iglesia no la va a borrar una nueva pastoral. Lo que hemos logrado como iglesia va a tener continuidad. Escuchen bien, hay continuidad. Porque el que comenzó la obra la va a terminar. Padre, yo te doy gracias. Y yo te doy gracias porque tú haces como quieres. Y tú hablas al corazón. Te doy gracias porque cambiaste el mensaje. Te doy gracias porque tú eres Dios. Y porque lo mejor de todo esto siempre va a ser que tú estás. Yo te pido, Padre, que seas tú mirando el corazón. Tu Espíritu muestra que hay corazones dolidos, que hay corazones que necesitan esa palmada, que necesitan saber que sus esfuerzos no fueron en vano. Yo te pido, Señor, Espíritu de Dios, tu palabra dice que tú eres el consolador. Ahora tu palabra dice que tú eres también el que nos llamas. Yo te pido hoy que seas tú tocando allí donde duele, pero que seas tú reafirmando el llamado a la vida de nosotros. Que podamos entender que tú no cambias, que tu palabra dice que en ti no hay sombra de variación, que quizás muchos tienen más recursos, pero tú sigues siendo el que nos llamó y tú no te equivocas. Yo te pido, Señor, que toques el corazón y que les recuerdes allí donde están que tú los llamaste y que tú te complaces en el servicio que han dado. Pero te pido, Señor, que sigas renovando o que renueves el llamado a la vida de nosotros y nosotras. Que podamos entender que esto no se acabó, que porque tenemos cierta edad o porque quizás las fuerzas están disminuyendo, que entendamos que esto no se ha acabado, que hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta ese momento hay que esforzarse y caminar. Que aunque han pasado los años, seguimos estando de cara a la tierra prometida, conquistando la promesa. Yo te pido, Señor, que abraces el corazón, que allí donde duele seas tú obrando, que ellos y ellas puedan dar testimonio más tarde de lo que tú has hecho en sus vidas. Dale la fuerza, renueva a los que no se cansen, que allí en las citas médicas, que allí con sus hijos, con sus hijas, ellos puedan contarle esa historia, que entiendan que su historia no perdió relevancia, que ellos siguen siendo un milagro de vida y que donde hay vida hay esperanza. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando. Es en tu nombre que hemos orado.